Usted está viendo verdaderamente un programa de religión, de valores, de ideales y de principios que se pasa por Canal C los sábados a las 19:30 horas y después hay repeticiones en la semana. Es un solo invitado los 30 minutos. Hoy lo hemos invitado al doctor Horacio Villada Achával. Querido doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a hablar no solo de su trayectoria, sino de su concepción de vida, que es lo más importante. Y entonces, negro, si te parece bien, entramos en tema. Y los negros hacemos lo que nos mandan. Lo que nos mandan. Bueno, yo voy a decir cosas que el doctor va a decir que no son ciertas, pero sí son ciertas. El doctor Villada, aparte de ser uno de los médicos más importantes que ha tenido Córdoba en toda su trayectoria, ¿cuántos años de ejercicio has tenido? 60. En los 60 años de ejercicio, ha sobresalido por encima de los otros médicos de su época y de otras épocas por una cosa, que es el ojo para detectar la enfermedad. Entonces, la primera pregunta que yo te haría, querido doctor, si quieres contestarla, es ¿qué es el diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Y cómo se aprende a diagnosticar en medicina? Es toda una ciencia, es una materia para estudio, pero fundamentalmente es algo que uno lo aprende de los maestros. Y es todo formado por lo que es el conocimiento del paciente, del que sufre, la actitud que se pone para solucionar el problema y la honestidad de aceptar lo que uno no conoce bien y pide la ayuda. Es una etapa fundamental. Primero diagnóstico, después tratamiento. Bien, yo he observado en la gente exitosa que se le hacen estas preguntas ya cuando tienen gran parte de su vida hecha, que siempre hablan de los maestros, negro. Vos sabés que me impresiona lo que me estás diciendo. ¿Quiénes fueron tus maestros? Mira, ahora me acaban de dar a fin de año en un ateneo que hacemos de la cátedra de pediatría de la Universidad Católica, que me acaban de dar un diploma de un título que no existe. Me han puesto maestro de residentes. Ajá. Es decir, el conocimiento se adquiere así, de esa forma, se va entregando, se va pasando, se va mostrando, y eso necesita una gran generosidad. Acá, en ese sentido, no hay que esconder nada. ¿Y quiénes fueron los maestros que te transmitieron eso a vos? ¿O un nombre que vos lleves en tu corazón? No quiero hablar de los profesores y demás, pero, por ejemplo, un médico excelente, realmente muy, muy importante, era médico del hospital de tuberculosis. Y a mí me gustaba el tema, mi madre había padecido este problema, yo también, y lo superamos muy bien. Y él pasaba todos los días en una motoneta Vespa y tocaba la bocina y yo me asomaba a la ventana y partíamos y me llevaba al hospital, al sanatorio, al Hospital Misericordia. Y ahí era este diálogo, esta presentación, este aprendizaje permanente, y venían médicos de otras partes. Y escuchaban. Y escuchaban. ¿Por qué te dedicaste a la pediatría? ¿Desde el principio o fue una evolución en tu carrera? No, desde el principio. Al principio he estado en hospital de tuberculosos, he estado cuando era practicante, en una guardia de sanidad policial, que en esa época era época del Brigadier San Martín,
estaba el llame en su explosión y nosotros que íbamos a hacer deportes náuticos en el lago teníamos que pasar los sábados antes de las 4 de la tarde, antes que apareciera esta nube de motos, salían 10.000 motos de ahí y había que sentarse a esperar. Pero así, estando en sanidad policial, veía uno por día y que se morían de traumatismos severos, graves, por la motocicleta. Estaban acostumbrados a bajar del caballo, a bajar del sul, que subirse a la motoneta. ¿Y qué te lleva a la pediatría? A tratar de curar niños. Estando en el Hospital Misericordia, que era de mujeres exclusivamente y tuberculosas, los fines de semana venían las parientas y amigas de las enfermas. Las enfermas se asomaban por una ventana en el primer piso y desde ahí saludaban a las amigas que les traían los hijos. Los chicos. Porque no tenían posibilidad de tener contacto directo. Cosa que yo había vivido y la estaba viendo negro, ahí. ¿No había penicilina todavía? Sí había. No existía, no. ¿No existía la penicilina? No. En esa época aparecieron una serie de métodos que realmente no servían de mucho, porque hacían las cavernas tuberculosas, entonces se ponían el neumotórax, se lo inflaban. Yo estaba encargado una vez a la semana de hacer el neumoperitoneo para colapsar las cavernas, y todo eso no tenía mucho que ver. Los quimioterápicos, isoniazida, la streptomicina, ¿no?, la nicotinamida, todo aparece mucho más tarde. En aquella época lo que había era el ambiente, el sol a la mañana. El aire de la provincia de Córdoba. Bueno, el aire de la provincia de Córdoba hacía que el coche motor que venía, pasaba hacia el norte, hacia todo Punilla. Cuando pasaban por Cosquín, todos se tapaban la nariz con un pañuelo. Negro, ¿cómo has manejado vos el tema del dolor, sobre todo con los niños? Y la pregunta subsiguiente entonces es, el médico se tiene que comprometer con el paciente, pero se compromete afectivamente. No sé si me explico en la pregunta. Te digo que no solo por el dolor, sino por todas las otras circunstancias, uno se tiene que comprometer con el paciente. ¿Por qué? Te hago un ejemplo simple. Yo he vivido en el hospital de niños, ha sido mi segundo hogar. Y cuando entré fueron los 2 primeros que entraron por concurso en el hospital. Fuimos dos practicantes así. ¿Quién era el otro, te acordás? No querés nombrarlo. No. Bien. Mejor que no. Bueno. Pero hicimos un sorteo y entonces a mí ya no me pusieron como practicante, sino como médico interno con funciones así, ya de médico recibido, y pasé a hacer el consultorio de los médicos viejos. Ahora, ese compromiso que vos dices que es fundamental, ¿te afectaba emocionalmente a vos? ¿Vos llegabas a tu casa y continuabas preocupado emocionalmente por los enfermos, por estos niños enfermos que habías atendido? Mira, uno cuando tiene dificultades en diagnóstico y demás, te vas a la cama y pones la almohada, pero los pensamientos no se van. Y estás esperando que suene el despertador para ir a la sala y ver qué había pasado. Pero otra cosa es cuando entra el afecto. Es decir, la característica que yo he tenido, tengo como 30 publicaciones y 400 intervenciones en problemas científicos, pero lo más importante es comprender que ese chico que uno está viendo, ya sea en la guardia, en el consultorio, lo que sea, necesita de algo bastante más importante que la receta y demás. Todos esos chicos necesitan lo que yo traté de impulsar en
con toda mi fuerza y perdiendo muchísimo tiempo en la medicina, en la pediatría de la familia. Es decir, hay cosas que... Incluir a toda la familia en el tema del niño enfermo. Había dos variedades de médicos jóvenes así. Uno, el que entraba en las cátedras, y ese trabajaba con los pacientes internados. Y, por supuesto, de acuerdo a los profesores, con mucha evidencia científica y demás. Pero yo les llamaba a esos pacientes un paciente triplemente falseado. Porque, primero, estaban enfermos. Segundo, estaban solos. Solos. Y tercero, eran pobres. Eran pobres. Qué barbaridad. Eso era totalmente diferente, en lo que vos me preguntas, cuando en el consultorio externo o en la guardia, yo los recibía con madre, padre, hermano, tío o amiga, vecina del lado. Porque es fundamental el manejo con un concepto humano de esto. No es oír, hacer el diagnóstico y la receta, sino captar a la familia, ver lo que se está moviendo ahí y realmente vieras cosas que ya hacíamos nosotros antes y van cada vez aumentando. Es porque a los chicos, llora, tiene cólicos, tiene diarrea, tiene intolerancia alimentaria, no tolera la leche, y resulta que hablamos con la mamá, entendemos que está casi en un 15% de las mamás están con un cuadro depresivo. Y nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Entonces, simplemente con conversación, con movimiento, con apoyo y demás, dando tranquilidad, porque los médicos nos especializamos en asustar a la gente, dando tranquilidad, dando afecto, comprensión y demás, hacíamos la cosa mucho mejor en ese sentido. Qué maravilla. Última pregunta del primer bloque negro. El cerebro, pasemos al cerebro. Conjunto de neuronas que interactúan entre sí a través de fenómenos eléctricos y químicos. ¿Hay algo más o no? Porque si no hay nada más, el día que eso se pueda repetir técnicamente, se va a poder construir un cerebro. No sé si queda clara la pregunta que te hago. Mira, no me puedo declarar pesimista, pero el cerebro se fabrica en el útero de la mamá. No se va a poder fabricar en otro lado. No. No va a haber inteligencia artificial absoluta nunca, a tu criterio. Bueno, eso es una muy buena noticia y no tanto por otro lado, pero a nosotros nos deja más tranquilos los que no podemos visualizar un mundo diferente que quizás llegue más adelante. Sí, uno tiene que tratar de colaborar con la familia en ese sentido. Bueno, negro, hacemos un pequeño corte para los auspicios y luego continuamos. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. Cada semana le proponemos un espacio en el que somos todos periodistas. Exactamente, para hacer un análisis exhaustivo de la realidad del día a día que mucho les interesa a nuestra teleaudiencia de cordobeses y de proyección nacional. Y por supuesto, con la presencia de invitados para abordar los temas de la actualidad. Cada semana en este espacio somos todos periodistas. Jueves, 23 horas, solo por Canal C. Estamos con el doctor Horacio Villada Achával hablando de medicina y de cosas de la vida.
Pasamos a otro tema, negro, si vos me lo aceptás. La muerte. ¿Cómo has manejado vos el tema de la muerte? No tanto de cuando se muere el paciente, sino cuando vos tenés que tratar, a veces por largo periodo, a pacientes que sabés que indefectiblemente se van a morir. Yo te puedo dar simplemente cosas que he hecho. Es decir, yo organicé en el Hospital de Niños el comité de tumores malignos, de neoplasias y de leucemias y demás. Es una cosa más que me tocaba hacer. Esos chicos estaban solitos. Tuve la pelea con las direcciones y demás, y empezamos a recibir la familia, que tener un lugar donde contacto. alojarlo. Sí, claro, porque decían, no, es que los papás se ponen de novio y cosas así a la noche. No, los chicos tienen que tener su familia y hacer esto que te decía de la medicina de la familia. Y para esto, que es realmente trágico cuando uno tiene la sospecha y después la convicción de que el paciente va a morir, hay que tratarlo mucho más, pero no con los elementos para decirle prolongo simplemente la vida, sino para que sea algo realmente, primero, que no duela, segundo... Primero, que no duela. Que no, dolor es una cosa totalmente muy amplia. Y el dolor es físico, el dolor es moral, el dolor intelectual en algunos y demás. Entonces, estos comités, porque los chicos con cáncer se veían a través de una rendija de la puerta, ¿no? Con la familia, con internación compartida y demás, y haciéndolos vivir de otra forma. Yo me acuerdo, era gracioso, porque en estos comités que se formaban, yo tenía una hermana religiosa muy dedicada, y entonces les hacía hacer la primera comunión a los chicos, y ellos estaban muy en contacto, conversaban uno al lado de la cama del otro, y le decían, no hagas todavía la comunión porque los chicos cuando hacen la comunión se mueren. Pobrecito. No es así. Pobrecito. Bueno, cambiando de tema, Sí. Hablemos de la vida. Ahora la vida está muy cuestionada. La vida, estoy hablando por el tema de esta ley del aborto, ¿cierto? La vida, todo el mundo acepta que empieza con la unión del espermatozoide y el óvulo. Pero hay gente que habla ahora de que eso es vida, pero no es persona, que recién es persona cuando este ser que tiene vida puede empezar a reaccionar a estímulos externos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es persona cuando aprueba primer grado? ¿Es persona cuando se le ponen las vacunas? ¿Es persona cuando se casa? Y más que todo cuando ya se muere. En esto, a una persona como yo, que he ocupado 60 años en tratar de curar los chicos, varones, mujeres y demás, no se le puede preguntar si es partidario del aborto o no es partidario del aborto, no. Esto es una vida, y las cosas tienen que tomarse como vienen. No me gusta el vocinglerío ese del pañuelito, no me entra, me parece una cueca del pañuelo verde. Lo mismo yo podría decir, oigan, aparte del pañuelo, compren una escupidorita chiquita así para que puedan poner el producto de la concepción ahí y lo llevan a la basura más fácil. Claro. Bueno, no. Respeto a todos, lo que opinan ahora y que las cosas tal como vienen, pero en el caso mío me toca defender la vida. Bien. La pregunta siguiente, Sí. doctor Horacio Villada Achával, quizás es la más profunda de todas. Dios. ¿Vos creés en Dios? Y te pregunto por qué. Porque el médico o los médicos son profesionales
que estadísticamente hay más agnósticos entre los médicos que en la media de la humanidad. ¿Vos creés en Dios? Uno cuando profundiza en la ciencia y demás se cree que sabe todo. El médico es típicamente un ser frustrado, porque nunca va a tener la verdad completa. En la ciencia puede ir sabiendo cada cosa, pero las cosas en la medicina van cambiando día a día, ¿eh? Los conocimientos van cambiando, cosas que pensábamos antes, hoy ya no existen para nada, y se defendían como arriba de una cátedra. En esto hay que tener la humildad y saber que uno tiene el campo así de los cambios en las ciencias que lo van a superar y que vamos a tener que pedir ayuda. Y tenemos que adelantarnos, ¿eh? Pero lo prioritario es, te digo, de las cosas que realmente importan, porque he tenido los comités de tumores, los comités de enfermedades, lo fundamental era la pelea con este elemento del consultorio. En el consultorio tengo una silla, un banquito, porque ahí se turnan todos los residentes del hospital de niños, porque que están observando, van a ver y van a observar. Tengo una cosa graciosa, una doctora norteamericana les pide en ese Ateneo que tenemos en la Reina Fabiola, me había visto y dice, ¿puedo asistir al consultorio? Sabía que yo tenía el consultorio listo para recibir gente. Y vino como si nada, ni sabía cómo se llamaba. En un momento estábamos tratando a un paciente y me dice, yo tengo libros, artículos sobre esto. Y se levanta y va a la biblioteca que tengo el consultorio, saca un número de las clínicas pediátricas de Norteamérica y me dice, ve, este artículo soy yo. Mrs. Eve Colton, Assistant Professor en Yale University. El ojo clínico del doctor Villada Chaval no lo ha tenido ningún médico en la historia de Córdoba. Y venían los médicos de otros lugares para escuchar los diagnósticos de él. Negro, me quedan 2 minutos. Vos has sido un gran deportista, náutica, una travesía de Córdoba a Buenos Aires en bote y un gran caballista. Quiero que me hables de esas 2 cosas. Mira, el viaje hacia Buenos Aires, yo tenía 18 años, ¿sí? Y iban un hermano de Santiago, Manuel Augusto Ferrer, del Oso Reina, y nos pusimos un bote que era el casco de un Snipe ya destruido, bien forrado, un tambucho, 4 remos, y lo pusimos abajo del dique de Río Tercero y nos fuimos. Río Tercero, al principio un río de montaña, después cada vez más ancho, la zona de Pampayaste, todo eso, con el bote tirando. Y el río Carcarañá, el Coronda, el Paraná y hasta Buenos Aires, el Río de la Plata. En Tigre. Una experiencia. Tigre, llegaste a Tigre. Sí, una experiencia fantástica. ¿Cuántos días? 28. 28 días, un mes. 1.200 kilómetros en 28 días. Bueno, porque los ríos hacen vueltas así. Sí, hay unos meandros tremendos. El caballo, Negro, no puedo hacerte un reportaje a vos si no me hablas medio minuto de tu relación con el caballo. Es parte de mi vida. Te puedo decir un viaje. Le regalaron a una amiga nuestra unos caballos que los había ya inscrito porque Solané estuvo viendo, el que creó la raza criolla, estuvo viendo esto que estaba en un campo cerrado, pero en Gobernador Virasoro, límite de Misiones y Corrientes. Fue el año de más inundación importante, así, era toda la provincia de Corrientes, y
nos vinimos con los 14 caballos caminando. Hecha la tropilla, y cuando llegamos a Paraná, andaba por ¿La tropilla suelta con una madrina o...? Amadrinados todos, le pegaba 2 gritos, forme, se ¿Con formaban quién lo todos. hiciste vos? Con Guillermo Reina y con un hermano mío, Carlos Villada. Y llegamos ahí al Paraná, en el Parque Urquiza, que tiene esas barrancas preciosas. así, Preciosa. y dándoles de comer a los animales porque nos habían dicho, en esa época era la balsa, que teníamos que ponerlos en camiones y de ahí subir a la balsa, y no teníamos plata. Y un campamento que vimos ahí a la orilla del río era del ejército, y un capitán que había estado en Córdoba le gustó la cosa, y nunca se debió haber visto eso. Era un lanchón de esos de desembarco de la Segunda Sí. Guerra Mundial. El ruiderío de los cascos así adentro, Con la compuerta adelante que se baja. la compuerta que se baja. Y de ahí pasamos a Colastines al frente. Debe ser la única vez que han usado los caballos para eso. ¿Cuántos días tardaron en traerlos? No, estuvimos casi todo el mes de julio. Todo el mes de julio. Pero lo que pasa es que estaba muy inundado todo, ¿eh? ¿Quién te enseñó a andar a caballo, negro? Mira, eso medio lo aprendí solo. Solo. Lo aprendí solo. En Carlos Paz. ¿Eh? Claro, porque esa era parte De la vida de los parte de chicos. mi de la- vida. Bueno, negro, se nos ha acabado el tiempo. Te Te agradezco. quiero decir una cosa. Sí. Agradece porque hace bastantes años me llamaron del hospital porque decían que ahí le mandan un paciente de Salta. Venía de Orán, con diagnóstico en avión, con diagnóstico de encefalitis. Y dan vueltas, me lo traen a mí, lo interno ahí en el hospital privado, y le digo, no, acá no hay encefalitis ni meningitis. Esto es dengue. Fue el primer caso de dengue del país y era tu sobrino. Mi sobrino, Miguelito, seguramente. Sí. Bueno, negro, te agradezco mucho. Eso es una prueba más del ojo clínico del negro Villada. Señores, espero que les haya gustado esta entrevista tan interesante y buenas noches.